Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro del apartado de la vida consagrada, nos toca hoy la parte referida a la vida religiosa. Hemos hablado de la vida eremítica, de las vírgenes consagradas. La vida religiosa ocupa 3 puntos, del punto 925 al 927. Sin duda alguna, bastantes de las cosas que hemos dicho pues en los días anteriores, hablando de la vida consagrada en general, pues son perfectamente atribuibles a las distintas formas de vida consagrada. Hemos hablado de distintos aspectos cuando hemos hablado de las vírgenes consagradas, de la vida eremítica, que son comunes, ¿no? Hay un campo pues común entre las distintas formas de la vida consagrada, pues muy amplio. Es más, también hay que decir que no es fácil, ¿no?, establecer una frontera en la que uno distinga con precisión milimétrica, ¿no?, pues donde está la diferencia pues entre las distintas formas de vida consagrada, lo que se llaman institutos seculares, sociedades de vida apostólica, vida religiosa, vírgenes consagradas, vida eremítica. Bien, claro que hay diferencias, ¿no? Por eso también el mismo catecismo los distingue en apartados distintos, pero evidentemente tienen como en sus espiritualidades distintas, pues tienen muchas características comunes, ¿no? Una de ellas, una de las características comunes principales, es lo que el catecismo subraya con una palabra, ¿no?, con la palabra de dimensión escatológica de la vida consagrada. Una palabra que quizás a un oyente se le haga así un poco más pues extraña, pero no es ninguna palabra rara, sino sencillamente hace referencia a la dimensión que nos refiere, que también nos deja vigilantes hacia la siguiente vida, ¿eh? Eso es algo muy característico de la vida religiosa, que por cierto, no he leído el primero de los puntos, pero dice que la vida religiosa se distingue de las otras formas de vida consagrada por el aspecto cultural, la profesión pública de los consejos evangélicos, la vida fraterna llevada en común y por el testimonio dado de la unión de Cristo y de la Iglesia. Bien, dice que estas son unas características en las que la vida religiosa se distingue pues de las otras formas de la vida consagrada. Pero bueno, son unas características en las que se remarcan más estos aspectos, pero también en otras formas de vida consagrada también se vive esa vida fraterna en otro nivel, pero se vive esa vida fraterna, se vive en la profesión pública de los consejos evangélicos, o sea que son, digamos, matices, ¿eh? Y estaba diciendo que algo importantísimo, ¿no?, de la vida religiosa es subrayar la naturaleza o la dimensión escatológica, es decir, ser un signo ante el mundo de la vida venidera. Ocurrió que en la Iglesia primitiva se vivió una espera muy intensa, particularmente intensa, de la venida del Señor. Incluso parece ser, ¿no?, pues que algunas comunidades cristianas pensaban que el retorno en gloria del Señor iba a ser muy inminente, por eso incluso a veces hasta San Pablo tiene que reprender a algunos pues para que no esperen con los brazos cruzados la llegada, el retorno del Señor, y les insiste: el que no trabaja, que no coma, y les dice no, esperad al Señor, pero activos y instaurando el reino de Dios entre nosotros, ¿no? Pero es cierto que había un gran valor, ¿no?, en la primitiva comunidad cristiana, que era pues una espera muy, muy viva del retorno del Señor. El Maranatá, ven Señor Jesús, ¿no?, con el que la Biblia concluye su último versículo, se vivía con mucha intensidad en la primitiva comunidad cristiana. Yo creo que uno de los textos
de San Pablo que más nos ayudan los religiosos a vivir es el siguiente. Hace referencia a él pues la exhortación apostólica, Vita Consecrata, la exhortación apostólica sobre la vida consagrada de Juan Pablo II. Es el texto de primera carta de los Corintios, capítulo 7, versículo 29-31, donde se habla de esa dimensión escatológica que en principio San Pablo no refiere a todos los cristianos, pero que especialmente podemos decir de los religiosos. Y dice: hermanos, os digo esto, el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no lo estuvieran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la apariencia de este mundo se termina. Fijaros que aquí San Pablo termina diciendo, porque la apariencia de este mundo se termina, porque este mundo es pasajero. Es un error vivir en esta vida poniendo el corazón definitivamente en ella. Entonces, la solución que San Pablo da es: amemos intensamente las cosas que llevamos entre manos, pero al mismo tiempo amémosla con libertad de corazón. Amemos los bienes creados, pero al mismo tiempo sin apegarnos a ellos. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿y cómo se hace eso, no? ¿Cómo se puede uno entregar, entusiasmarse en esta vida con las cosas que lleva, ¿no?, entre manos? Entregarse con pasión, a las cosas, pues a nuestras tareas, y al mismo tiempo, sin embargo, estar desapegado de ellas. ¿Cómo se puede compaginar esos dos aspectos? Porque claro, si uno tiene unas tareas en las que más bien es un pasota, no se entrega a nada con decisión, es muy fácil estar desapegado, claro, porque al fin y al cabo las cosas no las ama. Si no las ama, está desapegado de ellas. Pero no, el ideal cristiano es entregarse con intensidad y al mismo tiempo tener un corazón libre. ¿Cómo se pueden vivir esas dos dimensiones, no? Pues la respuesta está pues en que esas dos dimensiones se viven cuando uno ama las cosas no con amor propio, sino las ama con el amor de Cristo. Ama las cosas en la voluntad de Dios. Y quiero esto en la medida que Dios lo quiera. Y si Dios no lo quiere, pues yo no me voy a llevar un berrinche, sino que, como busco la voluntad de Dios por encima de todo, quedo en paz. Esta es una clave importantísima, ¿no?, de lo que la vida religiosa nos enseña como un foco, ¿no?, como un faro en la vida. Amar con un corazón libre, tener como si no se tuviera. De alguna manera, tener compromisos, tener amistades, tener un amor, pero también con un corazón libre. Amar sin apego. Tener sin apego. Todo ello no está especialmente manifestado en la vida religiosa, en la que un religioso, si verdaderamente es lo que tiene que ser, pues con su opción, pues por la virginidad, con su opción por la obediencia, con su opción por la pobreza, está manifestando delante del mundo la libertad de corazón con la que tenemos que amar intensamente, pero siendo libres ante este mundo, compaginando ambas cosas, ¿no? Hoy en día una de las cosas que más nos hace sufrir pues es precisamente perder esto de vista. Cuando uno ama cosas, ama objetivos que se ha hecho en esta vida, ¿no?, y los ama con amor propio, sufre muchísimo. Una parte importante de los sufrimientos de nuestra vida pues son fruto de nuestro pecado, de nuestro apego. Uno se apega a unos objetivos que él se ha creído que tienen que cumplirse, ¿no?, para que él sea feliz, y entonces como los ama con amor propio, pues sufre tremendamente.
Por eso la vida religiosa es un foco encendido, ¿no? Para que entendamos que la felicidad no está en otra cosa sino en hacer de nuestra voluntad la voluntad de Dios y nada más. Y ojo, que no quiere decir que los religiosos en su vida concreta estén preservados de estos peligros, porque también al religioso le puede ocurrir pues que de repente le cambian de destino y se le revuelve el mundo, ¿no? De repente se entra en crisis porque el superior le ha cambiado de destino y a él le parece que no lo ha hecho con un criterio correcto. ¿Y eso qué manifiesta? Pues manifiesta que también el apego se adentra no solamente en la vida del seglar, en la vida del laico. El apego también es perfectamente posible pues en la vida religiosa. Que no nos quepa duda que las tentaciones de Satanás traspasan perfectamente, ¿no? las paredes del convento. Eso que no nos quepa duda. Satanás tiene perfecta capacidad de adentrarse también en las paredes, ¿no? del monasterio, del convento, de la casa religiosa. Pero es cierto que en cuanto a estado de vida, el religioso tiene una ocasión perfecta para vivir esa libertad, amar con intensidad y libremente. ¿Por qué, por ejemplo, puede ocurrir que a un religioso, en un momento determinado, que le piden un cambio de destino, que eso le suponga entrar en crisis? ¿Por qué puede ocurrir eso? Pues puede ocurrir eso porque él pensaba que estaba amando en Cristo, pues a esos muchachos que atendían en una clase de, yo qué sé, pues de un instituto de enseñanza. Él pensaba que amaba todo eso en Cristo y también lo estaba amando con amor propio. Y esa crisis que le supone para el religioso hacer ese cambio de destino, esa crisis es una ocasión perfecta, ¿no? Una ocasión que él debe de aprovechar para reconvertir su amor, descubrir el amor primero y amar en Cristo con un corazón libre. La vida religiosa da muchas ocasiones de purificación, de rectificación, de volver al amor primero, de decir, fíjate por dónde que yo pensaba que estaba haciendo esto por servir a Cristo, y ahora resulta que me cambian de destino y se me revuelven las entrañas, ¿no? Y me doy cuenta que pobre de mí, ¿no? Pensando que hacía todo para gloria de Dios, pues también las cosas las iba haciendo también por un amor propio, ¿no? Porque yo me sentía humanamente o satisfecho con eso que hacía y entonces allí entro en crisis. Bueno, pues benditas ocasiones, ¿no? Para que nuestro corazón se purifique. Benditas ocasiones. Y además les digo especialmente, ¿no?, a todos los religiosos que los estén escuchando y habrán vivido, ¿no?, pues estas situaciones, que bueno, que en vez de reaccionar pues de una manera pues en que uno busque causas humanas, no, pero esto no está bien hecho, esto en el fondo no ha seguido el proceso que tenía que seguir, y no sé qué, y no sé cuántos, y buscamos explicaciones, ¿no?, un poco autojustificativas, ¿no? Yo creo que lo importante, aun cuando incluso las mediaciones puedan ser imperfectas, lo importante son las ocasiones de gracia que el Señor nos da para purificar el corazón y decir, las cosas las tengo que amar en Cristo y no con amor propio. Bien, por eso digo que la vida religiosa es especialmente luminosa, cuando dice eso de tener como si no se tuviera, llorar como si no se llorase, alegrarse como si no se estuviera alegre. Es decir, es una expresión de Pablo provocativa, pero que luego tiene traducciones muy fuertes, ¿no? La vida religiosa es evidente. Dice, pues los que están alegres como si no lo estuvieran. Imagínate lo que supone eso para un religioso que está totalmente gozoso, ¿no?, en un destino, está entregado a tope, pero por necesidades, lo que sea, de la congregación, se le cambia de repente de destino. Y dice, bueno, pues yo aquí estaba yo gozando de este momento con intensidad, pero como si no lo estuviese, me voy a otro sitio. Y el Señor le da una ocasión de purificación de su corazón,
y de amar todo en Cristo. Por eso decimos que hay una dimensión escatológica en la vida consagrada. La dimensión escatológica es amar todas las cosas en Dios y entender que hay una anticipación del mundo definitivo en esta vida religiosa, en esta forma de hacer las cosas. Una anticipación del mundo definitivo en una ardiente espera, fijos los ojos en el Señor, sabiendo que no tenemos aquí la ciudad permanente, que somos ciudadanos del cielo y que lo único necesario es buscar el reino de Dios y su justicia, y que lo demás se nos dará por añadidura. Ese es el aspecto más principal, más clave. Ahora bien, eso no quiere decir que digamos que estemos en la espera. Eso no quiere decir que la espera consiste en una mera inercia, estar aquí con los brazos cruzados. No, todos sabemos que esa espera se traduce en un trabajo y en una misión capaz de suscitar en nuestra sociedad pues situaciones muy intensas de justicia, de paz, de solidaridad, de perdón, que esto se ha demostrado ampliamente, ¿no?, la historia de la vida consagrada, que ha producido muchos frutos. O sea que la tensión hacia la vida escatológica, hacia el más allá, pues se traduce en una misión muy activa. Y permitidme una referencia a un pasaje de la vida de San Francisco Javier, ¿no?, cuyo 5º centenario de su nacimiento estamos celebrando. Pues recuerdo que en su vida, cuando él iba camino, ya había tomado el barco, no iba camino de las Indias, ¿no?, y en aquel momento, pues, en aquellos tiempos, pues cuando los barcos tomaban tierra en algún punto, en alguna isla, pues bien sea para repostar, pues entonces no eran unas paradas de poco tiempo, sino que a veces suponían unas semanas pues para reparar un barco, pues para poder comprar en lugares lejanos el avituallamiento necesario para poder seguir el viaje, y a veces eran necesarias paradas técnicas de 2 o 3 semanas, ¿no? Y en la vida de Francisco Javier observamos lo que es el aprovechamiento intenso del tiempo. Resulta que tenía 2 o 3 semanas de tener que estar con el barco parado en un determinado lugar, y a mí una de las cosas que más me llamaba la atención era que cualquiera de nosotros decimos, para 2 o 3 semanas que voy a estar aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues voy a rezar, voy a conocer esto, voy a pasear, voy a conocer un poco esta cultura, ¿no? Pero no, Francisco Javier, aquel religioso santo lleno del fuego del Espíritu Santo, se entregaba en aquellas 3 semanas en aquel sitio donde el barco había fondeado, se entregaba a evangelizar con la misma intensidad que si fuese a estar allí destinado para 5 años. Y en 3 semanas era capaz de ponerse a evangelizar aquello con una intensidad propia de quien se sentía, de quien era instrumento del Espíritu, ¿no?, sin cálculos humanos. Nosotros seguro que hubiésemos dicho, no hay tiempo para planificar una pastoral bien configurada, no hay tiempo suficiente. Es curioso, pero cuando los santos viven una perspectiva escatológica fuerte, eso les hace vivir el momento presente, no huir de él, sino vivirlo con más intensidad. O sea que es totalmente falso eso de que quien tiene una perspectiva escatológica, quien está esperando la próxima vida, esté más inactivo en esta vida. No, todo lo contrario. El que está con los ojos fijos esperando en la venida final de Cristo, recibe una fuerza del Espíritu para vivir el momento presente con intensidad. Y resulta que Francisco Javier fundó comunidades cristianas en lugares donde el cristianismo no había sido nunca predicado en 3 semanas. Y permanecieron durante siglos esas comunidades. Lo que quiere decir que esa visión escatológica pues no está reñida, sino todo lo contrario, con la intensidad del momento presente. Se trata, pues, ¿no?, dicho
en una palabra, vivir con intensidad el momento presente, porque esa es la voluntad de Dios, al mismo tiempo con un corazón libre, amando con un corazón libre y desapegado. Vamos a meditarlo brevemente y continuamos. Otra característica, ¿no?, de las que habla ese punto 925 de la vida religiosa, que está muy fuertemente, ¿no?, pues remarcada, pues en las congregaciones religiosas, aunque también, ¿no?, en otras formas de vida consagrada, como las sociedades de vida apostólica, pero es la vida fraterna en el amor, la vida fraterna. Es una de las dimensiones que más se remarcan en la vida, en la vocación religiosa, y que tiene una importancia tremenda. Acordaros del mandamiento nuevo que nos dio el Señor, que nos amásemos todos como Él nos amó. Y eso, si una comunidad religiosa vive la comunión fraterna intensamente, pues es un testigo ante el mundo, esa comunidad es testigo ante el mundo de esa vivencia, ¿no? Sin embargo, cuando una comunidad religiosa pues tiene desavenencias, ¿no?, tiene displicencias entre los miembros y además se hacen patentes hacia el exterior, etcétera, pues es un antitestimonio, ¿no? ¿Para qué vamos a engañarnos? Hay que ser conscientes, ¿no?, en la vida religiosa de la trascendencia, ¿no?, de la trascendencia de la forma en la que se vive la vida comunitaria. Tiene una gran trascendencia, porque de cómo se viva, se está ayudando a los seglares, a los laicos, a creer en el mandamiento de Cristo: amaos unos a otros como yo os he amado. Es una ayuda inestimable la que tienen los religiosos para que los seglares, los laicos, crean que ese mandamiento del Señor de amar al prójimo, pues no solo es una bonita, pues una utopía, ¿no?, sino que es una realidad posible en este mundo, una utopía realizable, una utopía que nos hace crecer, ¿no?, en el amor. Es importante, pues, cuando un religioso tenga que vencer, pues por supuesto que para poder amarse hay que vencerse interiormente, vencer filias, vencer fobias personales que uno puede sentir, o filias en el sentido de apegos excesivos a un compañero que me cae bien en la vida religiosa, ¿no?, o más bien una especie de fobia especial hacia otro que me cae mal. Y la mortificación interior en la vida religiosa, el vencimiento de las filias y de las fobias, pues es que es una de las mortificaciones principales, ¿no?, para poder dar testimonio de esa comunión de vida fraterna. Posiblemente, y además lo dicen muchos religiosos, uno de los aspectos, posiblemente el más mortificante, ¿no?, de lo que puede ser más costoso en la vida religiosa, es la vida en común. A muchos religiosos se les ha dicho, no, pues, ¿qué es más costoso para un religioso de los 3 votos? ¿La pobreza, la castidad o la obediencia? Y posiblemente yo lo he escuchado más de un religioso decir, pues mira, pues igual ninguno de los 3, sino igual lo que puede ser más costoso muchas veces pues es la vida en común. ¿Por qué la vida en común? ¿Y por qué tiene tanto valor esto, no?, pues en la vida religiosa? Pues porque supone amar no con un amor carnal, sino con un amor espiritual. Fijaros que uno entra en una comunidad religiosa y él no sabe con quién va a convivir. En el matrimonio uno elige pues a su cónyuge. Bueno, lo elige. Quiere decir que tiene que elegir discerniendo quién ha puesto Dios en su camino. Bien, pero en última instancia es por lo menos en primera instancia, no en última, pero en primera instancia es él quien elige. Pero en la vida religiosa no es uno el que elige, ni en primera ni en última instancia, sino que se le destina a una comunidad donde hay unas personas determinadas, que tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Y eso supone que él tiene que amar a esas personas con un amor no carnal, sino espiritual. Fijaros que incluso en el mismo matrimonio a veces ocurre
que también hay una dificultad de amarse dentro de los matrimonios, pues por este problema entre amor carnal y amor espiritual. Más de una vez yo lo he escuchado, alguna esposa, alguna madre de familia, comparando un poco entre el amor a los hijos y el amor al marido, decir alguna frase del estilo de, bueno, yo a mi marido lo encontré en la calle, pero a mi hijo nació de mí, como diciendo, yo le quiero más a mis hijos que a mi marido, porque al fin y al cabo mi marido en la calle lo encontré, y ese no es carne de mi carne o sangre de mi sangre, ¿no? Pero mi hijo sí que salió de mí. Y cuando una mujer hace ese comentario, que no es que sea muy santo, digamos, ¿no?, pues está manifestando que ama con un amor más carnal que espiritual, que su amor es más fruto, ¿no?, de la carne y de la sangre que el amor espiritual. Y bueno, y de ahí vienen, pues eso, ¿no?, pues los divorcios o los matrimonios vividos sin mucha comunión, etcétera, etcétera. O sea que también, ¿no?, si eso ocurre en la vida matrimonial, o si eso puede ocurrir, ¿no?, como un pecado, una tentación en la vida matrimonial, el que se ame más, ¿no?, el fruto del amor, o por ejemplo, el que uno, sí, a sus suegros, a los suegros, pues como no son tus padres, pues te cuesta mucho más amarles. El típico problema de los matrimonios en el que cada uno quiere tirar por sus padres, ¿no? Pues eso cuando ocurre es fruto de que hay un amor muy carnal. Y si a mí me cuesta mucho más amar a mis suegros, pues es porque estás influido de un amor carnal y tienes que llevar una purificación, ¿no?, para que los padres de tu marido sean como tus padres también. Bueno, pues imaginémonos eso ahora en la vida religiosa. En la vida religiosa hay pues también un valor grandísimo de purificación interior para amar no con amor carnal, sino con amor espiritual. Los religiosos se comprometen a vivir ese mandamiento nuevo, con un amor recíproco incondicional, que uno no tiene ni idea quién va a ser aquella persona a la que tenga que amar. Con la capacidad de no juzgar a aquella persona con la que convive, perdonándole hasta 70 veces 7, siendo un solo corazón y una sola alma con él, poniéndolo todo en común con él, bienes materiales, experiencias espirituales, talentos, inspiraciones, ideales apostólicos, servicios de caridad. Uno lo comparte todo, con aquellos miembros de su comunidad. En la vida comunitaria, la energía del espíritu que hay en uno pasa a los demás. Y aquí no solamente se disfruta del propio don, sino que se multiplica el don al hacerle a otros partícipes de él. Se goza del fruto de los dones los unos de los otros. Hasta ahí llega la vida comunitaria. Y eso es un gran testimonio delante del mundo. Cuando una vida religiosa, ¿no?, tiene esta fuerza de vida fraterna en comunidad, su irradiación es potentísima. Bueno, sin embargo, fijaros, también existen pues las tentaciones, ¿no? Hay el refranero castellano, pues también es fiel reflejo de las tentaciones que pueden ocurrir en la vida religiosa. Dice un refrán eso de: en comunidad no muestres tu habilidad. Fijaros, una tentación clarísima, diciendo, bueno, calla, aquí en comunidad no voy a mostrar mi habilidad porque, claro, la muestro y luego todo el mundo va a abusar de mí. Se enteran de que tengo esta cualidad o esta capacidad de hacer esto y todo el mundo ahora a tomarme por el tonto de turno y tengo que estar haciéndolo. Cállate, escóndete, no muestres tu habilidad para que así no abusen de ti. Y luego encima a veces se suele añadir que ya nos dijo Jesús que tenemos que ser hermanos pero no primos. Primos no nos dijo que tenemos que ser hermanos. Bien, pues quiero deciros que también evidentemente en la vida religiosa existe, ¿no?, existe esa tentación, que hay que mortificarla, que hay que superarla para dar testimonio ante el mundo, pues de que aquello que ocurría en la primitiva comunidad cristiana, que eran un solo corazón y una sola alma,
Ese debe ser el ideal de una comunidad religiosa, poniéndolo todo en común, bienes materiales, experiencias espirituales, alegrías, penas, talentos, inspiraciones. Hay que superar, pues, ¿no?, esas tendencias carnales que tienden a ponernos en guardia o a no entregarnos del todo. Aquello de que si Jesús nos dijo, ¿no?, de que hay que ser hermanos, pero no primos. Y recuerdo haberle escuchado a don Juan María Uriarte, el obispo de San Sebastián, haberle escuchado una frase que decía: algunos, por miedo a ser el primo, renuncian a ser hermanos. Y es una frase que debemos de meditar mucho, ¿eh? No vaya a ser que por miedo a ser el primo estemos renunciando a ser hermanos. Y eso nos quiere decir, pues, que esta especie de resistencias interiores de quien se pone un poco a la defensiva para que no abusen de él, etcétera, etcétera, ¿no? Pues creo que tiene que ser trascendido por el testimonio de comunión. Los religiosos deben de tener en cuenta que con el testimonio o antitestimonio que den de vida unida en comunión, están haciendo creíble o increíble, ¿no?, ante el mundo, el mandamiento del amor al prójimo de Jesús. Lo meditamos y continuamos. En definitiva, podríamos resumir lo dicho diciendo que la vida en comunidad, esa comunión fraterna, antes incluso que ser un instrumento, ¿no?, para una eficacia en la labor, ese espacio es un espacio en el que se testimonia la presencia de Cristo resucitado. ¿Qué quiere decir con esto? Que el motivo de la vida comunitaria no es un motivo práctico, como algunos pueden pensar. Claro, es que claro, la unión hace la fuerza. Hombre, pues sí, pero no ese es el motivo último, de la vida comunitaria. Algunos incluso, yo recuerdo haber escuchado que algunas interpretaciones de personas pues alejadas y abiertamente hostiles a la Iglesia, ¿no?, que en una interpretación así de ese tono llegan a pensar pues que la vocación religiosa tiene como un artículo he leído, prefiero ni decir siquiera el autor, ¿no?, que explicaba la vida religiosa como una forma de que la Iglesia tuviese trabajadores muy económicos, ¿no?, que le resultasen muy económicos, pues porque no tenían sueldo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues evidentemente eso es una barbaridad. La razón última de la vida comunitaria no es eso de que la unión haga la fuerza, no ser únicamente un instrumento eficaz, no. La razón última de la vida comunitaria es hacer vida, eso que dice Jesús en Mateo 18:20, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, es un espacio teologal de la presencia de Cristo en el mundo. Es hacer presente a Cristo de una forma nueva en el mundo. Tengamos esto en cuenta, No podemos entender la vida religiosa, la vida comunitaria, únicamente con argumentos de estilo practicista. El primer argumento, el motivo y la razón de ser es hacer presente a Cristo. Porque esas personas que no se conocían antes, que no se aman con un amor carnal, porque es que no tienen nada que ver una con otra, hacen presente a Cristo en el mundo. Y además, su presencia, ¿no?, su presencia está fomentando una espiritualidad de comunión en el mundo en el que viven. La Iglesia encomienda, ¿no?, a las comunidades religiosas esa tarea de fomentar una espiritualidad de comunión. Primero haciéndolo dentro de la comunidad religiosa y luego también intentando que eso se traspase
por sus límites y traspasándolo a la vida, bueno, pues del entorno de esa comunidad. Dice Juan Pablo II, en esa exhortación a la que tanto estamos haciendo referencia estos días sobre la vida consagrada, dice que sobre todo en este mundo desgarrado por el odio étnico, dice en el punto 51, particularmente los institutos internacionales de vida religiosa, ¿no?, en esta época caracterizada por la dimensión mundial de los problemas y al mismo tiempo por el retorno de los ídolos del nacionalismo, tiene el cometido de dar testimonio y de mantener siempre vivo el sentido de la comunión entre los pueblos, las razas y las culturas. Esto es muy importante en la vida religiosa, porque uno de los motivos principales que hoy en día existen, ¿no?, podríamos decir, uno de los peligros o las causas principales de conflictos internacionales son precisamente de raíz étnica, de raíz de estilo de autoconsideración nacionalista, ¿no?, que si los hutus contra los tutsis, que si los serbios contra los bosnios, que si los palestinos contra los israelitas. Fijaros que una vez que cayó el muro de Berlín, una vez que dejó de tener lugar aquel enfrentamiento entre comunismo y capitalismo, ¿no?, que parece que antes, detrás de toda guerra, había siempre un enfrentamiento entre comunismo y capitalismo. Una vez que cayó aquello y que uno soñaba con que el mundo entrase en una fase de paz, hemos visto que se ha abierto otro nuevo escenario en el que el factor que suscita más guerras y enfrentamientos es el factor étnico. Y parece que la adscripción de tribu que tiene cada uno pertenece a una tribu y tiene que estar enfrentada con la del enfrente, ¿no? Y se da cuenta que desde la caída del comunismo la gran mayoría de las guerras y conflictos que existen son por este motivo. Como dice el Papa, ¿no?, es un mundo desgarrado por el odio étnico que hace mucho daño entre nosotros, ¿no? Pues bien, las comunidades religiosas, especialmente, como dice el Papa, cuando son internacionales, ¿no?, cuando son comunidades religiosas extendidas por todo el mundo, ¿no?, se presentan como un diálogo de comunión entre todos los hombres, un camino de paz. Por ejemplo, es hermosísimo ver en Tierra Santa las comunidades de los religiosos franciscanos, allí que parecen una especie de asambleas internacionales, ¿no? Y uno va a Jerusalén y va a Belén, a otros lugares, y es capaz de ver allí franciscanos, cada uno de ellos de nacionalidades distintas, que incluso están en guerra entre los países de los cuales esos franciscanos pues forman parte de esa comunidad, pueden estar enfrentados y pueden ser miembros de tribus distintas, ¿no? Pues igual que también cuando existió aquel conflicto terrible en África entre los hutus y los tutsis, ¿no?, también hubo testimonios muy fuertes de comunidades religiosas que tenían en su propia comunidad pues religiosos de ambas etnias. Y mientras que sus hermanos, por motivos étnicos y nacionalistas, estaban matando a machetazos, ¿no?, sin embargo ellos en su comunidad religiosa daban testimonio de que en Cristo estaban unidos, en Cristo trascendían pues esas divisiones étnicas, porque en Cristo no hay ni griego ni gentil, en Cristo todos somos uno, ni circunciso ni incircunciso. Quiere decir que la vida religiosa tiene una actualidad tremenda, ¿no?, tremenda, capaz de testimoniar ante el mundo esa única familia que todos somos. La vida religiosa pues quiere restablecer aquello que el pecado de la Torre de Babel hizo. Cuando uno ve una comunidad, ¿no?, pues he puesto ese ejemplo de los franciscanos en Tierra Santa, pero podrá haber muchísimos ejemplos más, ¿no? Pues uno ve que la gracia es capaz de restañar lo que el pecado hizo en aquella Torre de Babel. Recuerdo haber pasado una noche
rezando, ¿no?, en el Santo Sepulcro, y cuando los franciscanos, ¿no?, pues tienen el rezo de maitines, pues no sé si es a las 12 de la noche o a 1 de la madrugada, no recuerdo muy bien, pues sale una comunidad que cada uno es de un color, y de un pelaje distinto, y rezan todos allí maitines en latín, y uno entonces comprende que aquello es una realización concreta del nuevo Pentecostés, en el que se restaña, en el que se restaura, se regenera, ¿no?, la herida del pecado en la Torre de Babel. De Babel a Pentecostés. Ese es el testimonio de la vida religiosa. De Babel a Pentecostés. La fraternidad de la vida religiosa, pues, da ese testimonio ante el mundo. Pidamos mucho por los religiosos, para que sean este signo vivo ante el mundo. Bien, vamos a dar paso a las llamadas de los oyentes. Podéis llamar al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, habla con Carlos de Madrid. Buenos días, Carlos. Que pertenezco a la Caminata Nacional. Y la pregunta era que ha hablado del apego a las cosas de este mundo y tal. Todo cristiano tiene que tener una experiencia de por sus bienes, casa de los pobres, para tener que estar en el cielo. Porque yo veo que hay personas que yo hizo caso que ha vendido todos sus bienes y esa casa se lo ha vendido todo a los pobres y luego el Señor se lo ha multiplicado pues, por los que lo pedía. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que ha hablado de las guerras... Repíteme, por favor, Carlos, repíteme la pregunta primera, que te la he escuchado mal. Sí, había dicho que el apego a esa ida a todos los bienes es importante todo cristiano hacer una experiencia de vender todos sus bienes para los pobres. Ya, perfecto, ya te he entendido. Sí. Y la segunda, pues también en la unión de todas las personas. Yo realmente soy un deportista que juega a la pelota vasca y entonces pues mi patrón es San Francisco Javier y yo hago, pues por la televisión no puedo yo ver el canal Televisa para ver partidos de pelota porque cada autonomía de cada televisión tiene su política y a mí eso por 27 de que el deporte nuestro pues cada uno en la división, o sea que yo creo en la unión de todas las personas y yo hago siempre existe la división de política, religiosa o deporte, nada más. De acuerdo. Bien, te hago así una breve respuesta por la radio. Bueno, sencillamente yo creo que lo que hay que decir es que todos estamos llamados a tener el desapego de los bienes. Los seglares, los laicos, por lo menos de un modo afectivo, y los religiosos de un modo afectivo y efectivo, Es decir, ese texto que hemos leído de San Pablo, poseer como si no se poseyese, bueno, pues los seglares están llamados a estar desprendidos de los bienes materiales, por lo menos afectivamente en su corazón. Claro, que no me creo yo que alguien esté desprendido afectivamente en su corazón si también no se desprende, por lo menos en muchas ocasiones, efectivamente, Es decir, hombre, según las situaciones y circunstancias, pues una persona que tenga un matrimonio con más hijos no se podrá permitir pues el mismo grado de ejercicio efectivo de la caridad pues que si tuviese en otra circunstancia, está más obligado hacia sus hijos. Pero por lo menos hay que decir que afectivamente, es decir, en cuanto a lo que apego del corazón se refiere, todos estamos llamados a tener un desprendimiento. Y luego, ¿eso cómo se traduce desde el punto de vista efectivo? Es decir, pues traducido a datos concretos. Bueno, pues en la vida religiosa se traduce en un desprendimiento total, ¿no? Y en la vida del bautizado dependerán las circunstancias de la vida que a uno le exijan un compromiso mayor o menor, pues de ahorro en la vida, etcétera. Y bueno, y con respecto a la otra pregunta que he hecho, pues es cierto, o sea, muchas veces hay que decir que hay una tensión entre lo que son las particularidades y la comunión. Y yo creo que hoy en día, en nombre de fomentar mucho las particularidades de cada uno, pues se rompe la comunión, y esa tendencia de Babel, pues tenemos que restañarla con Pentecostés, eso también traducido a la vida pública. Bien, adelante, damos paso a la siguiente llamada. Buenos días, padre. Buenos días. Mire, a lo mejor quizás no tendrá a lo mejor que ver lo que
la charla de hoy con lo que yo le voy a hacer, pero esta la preocupación que tengo. Yo quería ser carmelita descalza y entonces las circunstancias no me la admitieron por tener a mi madre, y hasta que no ha muerto yo no podía disponer de irme y no pudo ser. Pues vale, yo lo admito, pero yo estoy colaborando en 2 o 3 sitios unida a gente y tengo unas reuniones, y yo digo que mi libertad no me la corta. Mi casa y mi sitio está ahí para quien lo necesite, pero si yo me tengo que ir, que nadie me corte mi libertad. Entonces tengo unas críticas muy fuertes, precisamente porque yo lo que quiero es mi libertad, y dicen que eso es libertinaje. No lo sé, y estoy muy, muy angustiado, y no sé lo que voy a hacer. Si dejar, yo he dicho, yo dejo mi llave, no es tu llave, eres tú no te puedes ir a otro sitio, pero me voy porque quiero oír esta charla por lo que sea. No me lo admite. Entonces, es verdad que tengo un libertinaje. ¿Cómo tengo que comportarme? ¿Cuál sería mi sitio? De verdad, padre, se lo pido. Bien, bueno, le respondo por la radio. La verdad es que creo que en la medida en que usted trata pues un caso personal, pues yo creo que debe de ser un poco discernido y resuelto en una dirección espiritual. Es muy difícil que yo por la radio, sin conocer un poco pues profundamente su caso, le pueda dar ahí un consejo. Lo que sí que es cierto pues es que en la vida religiosa, vamos, que no es su caso por lo que usted me parece que nos ha dicho, ¿no? En la vida religiosa pues uno sí que otorga la llave de la libertad. Pues ahora, cuando uno no forma explícitamente pues parte de esa vida religiosa, hay otra forma distinta de ejercer la libertad. O sea que quizás yo diría que someta usted eso a discernimiento, pues porque el hecho de que usted no sea religiosa, ¿no? Pues y pertenezca a un cierto grupo, que no sé si será una orden tercera, etcétera, todo eso exige un discernimiento personalizado. Damos paso a una siguiente llamada. Señora Presencia. Sí, buenos días. Aquí Manolo de Madrid. Buenos días, Manolo. Vale, yo que voy a cumplir 80 años, sí, lo que más me admira es contemplar a la Virgen, que siendo inmaculada se entregó a la providencia divina sin ningún reparo. Y nosotros, contemplando el ángulo todos los días, comprendemos que lo más bonito es entregarse a la providencia de Dios y dejarse de criterios personales. Muchas gracias, padre. Bueno, como dice, yo creo que está eso suficientemente explicado. Tenemos nuestro modelo en María y nos entregamos plenamente teniendo su modelo a la providencia. Damos paso a una llamada más. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días. Yo le doy las gracias de todo cuanto testimonio nos está usted dando tan bueno. Porque es que relativamente yo escucho un poco porque me voy todos los días a misa por la mañana. Pero hoy lo he dejado para irme por la tarde. Y quiero darle mi testimonio. Mire, los matrimonios somos una cosa sagrada, que nos ha consagrado el Señor, pues en vez de ser monja o marido cura, pues nos ha dado el testimonio de poder vivir en la gracia de Dios con nosotros. Porque la gracia de Dios, darme ya 64 años casada. Oli. Tener mi marido va a ser ahora 91. Yo 80, hago 88, 89 el día de San José. Estamos unidos como una piña. Mis hijos y mis nietos, con todos que tengo. Porque tengo 13 nietos, 19 bisnietos, y me vienen otros 4 más de este año. Como usted comprenderá, yo quiero a cada uno en su manera de ser. Uno por ser nieto, otro por ser mi nieto, otro por ser mi hijo, otro por ser mi marido, y otro por ser mis suegros, que les digo, la misa todos los años, en día de San Marcos, que murió mi suegra a los 20 años de casada, de todo estar casada. Y yo no dejo a mi familia y mi marido por la mía. Son iguales ellos, por ser sus padres y yo por ser los míos. Y a cada uno les digo su misa cuando hace sus años, con los años que llevo casada, Muy bien, le agradecemos mucho su testimonio de fidelidad, porque además también de una manera muy muy similar
pues en la vida religiosa también se celebran esas bodas de plata, bodas de oro, bodas de diamante, ¿no? Esas mismas bodas que usted celebra. Y yo diría que con una fecundidad similar, esa fecundidad tan grande, ¿no?, que usted ha tenido en esa familia, pues quizás un religioso, él no es capaz de saber, ¿no?, pues en cuántos hijos, nietos, bisnietos se traduce la entrega de su vida, pero sin duda alguna el religioso fielmente entregado a Cristo pues tiene una fecundidad similar a esa de la que usted nos habla, ¿eh? Quizás precisamente uno de los méritos de la vida religiosa es que uno renuncia a ver físicamente, ¿no?, esa descendencia, pero sí Dios se la da a ver, ¿no?, en la siguiente vida. Nos despedimos pues con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.